¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mirad lo que tengo aquí detrás, nada menos que la Santana S400, el proyecto de Santana, sí, que vuelve otra vez después de muchos años dormido en el olvido y también en el abandono, en la planta famosa, ínclita para lo bueno y para lo malo de Linares, en Andalucía. Vuelve a llenarse de actividad ahora con estos vehículos que vienen de China, vienen desmontados en contenedores y de momento se montan ahí con el método del Completely Knockdown, es decir, que directamente se ensambla el coche a partir de las piezas como si fuera un mecano. De momento, versiones pick-up, que te voy a contar a fondo en este vídeo porque la he estado probando un montón de días y tengo una idea muy clara ya. Sí, la pick-up, pero además la híbrida enchufable, que tiene muchas cosas interesantes que contarte. Pero ojo, porque estos vehículos que vienen de una joint venture entre fabricantes chinos, la propia Dongfeng junto a Nissan, en definitiva es una mezcla a la mar de curiosa, tienen ambiciones de traer más modelos a esta factoría, eso, tratando con más fabricantes chinos, con el grupo BAIC, y ojo porque esto no se va a quedar solamente, parece ser, en vehículos industriales, aunque Santana siempre ha sido casa de vehículos 4x4 y de vehículos duros para el trabajo, así que vamos a ver qué tal les ha salido este vehículo tan llamativo que podríamos decir así medio en broma, medio en serio, que con esta versión híbrida enchufable es algo así como la Rivian española, si me lo permitís. Vamos a ver qué tal les ha salido y qué tal va, porque tengo muchas cosas, como digo, interesantes que contarte. Vamos allá. Bueno, la historia a nivel de ingeniería de este producto es llamativa, como todo lo que rodea este proyecto. Esta base parte de Nissan, de la Nissan Navara de toda la vida, que se ha ido ampliando y ha ido rehaciéndose. Es muy habitual en China, ha sido muy habitual en estos años, que China comprara licencias de productos japoneses que se iban quedando obsoletos en el mercado. Ahora está reconociéndome y nos está saludando. Como puedes ver, si me alejara ahora, pues el coche va a tocar el claxon. Ahora lo verás, pero bueno, este es el espectaculito de bienvenida que nos hace el coche cuando nos acercamos a él. Como te decía, es muy habitual que en China se compraran licencias de productos japoneses y en este caso la Navara, lo que hicieron los chinos fue hacer una evolución de la misma para electrificarla. Y justamente, yo no sé si recuerdas que en Barcelona la idea del primer proyecto de la fábrica de Nissan era precisamente hacer pickups y pickups eléctricas, algo bastante llamativo. Pues este es el mismo proyecto que su promotor, que además es accionista de Ebro, se ha llevado a Linares y con el que vamos a tener ocasión de hablar próximamente. Aquí, como digo, está Anhui Coronet, está Dongfeng y está Nissan para crear este producto que ha ido evolucionando y actualizándose, y vaya si lo ha hecho. Como puedes ver, es una pickup, me voy a separar, de muy gran tamaño para los estándares europeos. Ya hablamos de una pickup grande de casi 5,5 metros, se queda en el límite, casi 2 metros de ancho y casi 2 metros de alto en su punto más álgido. Así que es una pickup de grandes dimensiones. Sale al mercado con versiones diésel y con versión híbrida enchufable, con un salto de precio, si me permites decirlo, casi podríamos decir salvaje, porque la más económica cuesta 40.000 euros, que es la versión diésel con cambio manual. Estamos hablando de 190 caballos de potencia, un motor de 4 cilindros, y esta que tienes aquí es la joya de la corona. Esta es la híbrida enchufable. Hay dos versiones, la 400 FEV y la 400 FEV S, que es la que tenemos nosotros, la que tiene un equipamiento más rico, nada menos que 429 caballos de potencia, ojo, dos motores eléctricos y un pequeño motor de combustión interna, el sempiternos 1500 de inyección, con 143 caballos, que hace lo que puede para mover este bicho cuando la batería está baja. Tenemos mucho que contarte de esto. Somos los primeros que ha probado a fondo esta versión híbrida enchufable, y anda que no hay información sobre el sistema híbrido y cómo funciona, porque hay muchos detalles. Así que desde los 40.000 euros que vale la versión de 190 caballos a los casi 60.000, 59.000 que vale esta, hay otra versión híbrida enchufable de 54.000 con un equipamiento menos rico y una diésel que vale 46, 47 y que lleva cambio automático, que por cierto aumenta el par motor en más de 500 Nm contra 450 que tiene la versión diésel manual. Yo creo que merece y mucho la pena, si vas a optar por este vehículo, quedarte con la versión con el cambio ZF automático, que aparte de darte más confort, te va a dar más par, lo cual es interesante para moverte con ella por el campo. Bueno, como puedes ver, es un bicho imponente de tamaño, doble cabina, bastante espacio en el interior, por supuesto que lo vamos a revisar, y una caja aquí detrás con 1100 litros de capacidad, nada menos, además con un gancho de remolque, como puedes ver, y muchos automatismos que te hacen sentir aquí no como un currante, sino como un vehículo completamente confortable. Vamos a abrir la caja para que le eches un vistazo, que por cierto la hemos estado usando y cargando, y voilà, hete aquí que hay un escaloncito. Por cierto, que hemos estado metiendo el coche al límite, el temporal no ha dado tregua y sigue sin dar tregua estos días, y yo he salido ahora un momentito, voy a cerrarlo para que veas cómo se pliega ese escalón para que tú te puedas subir
encima de la caja sin ningún tipo de problema y con total confort, sin tener que estar sufriendo, sin tener que estar padeciendo. Vamos a volverlo a abrir y ahí tienes cómo sale ese pedal, ese escalón retráctil, como le quieras llamar, para poner aquí el pie y podernos subir a la caja sin ningún tipo de problema. Por cierto, el coche va a tener muchísimos accesorios que le vas a poder comprar a nivel de iluminación, a nivel de defensas, y también vas a poder comprar elementos para poderla convertir en un vehículo camperizable, cosa muy interesante y que con buen criterio sus promotores han creado. Y por cierto, ya que estamos aquí, déjame que te muestre una cosa muy chula que solo vas a encontrar en la versión híbrida enchufable, es que puedes convertirlo en una estación eléctrica el vehículo. Ya ves que tiene un panel de carga, Vehicle to Load, donde vas a poder cargar en corriente alterna, como puedes ver, hasta nada menos que 3,5 kilovatios o 2,2 kilovatios, y a 12 voltios hasta 120 vatios. Vas a ver aquí unos enchufes que no son enchufes con el estándar europeo, te dan un adaptador para que puedas aprovecharlo, al menos en estas primeras unidades. Desconozco si en el futuro te currarán poner unos enchufes de estándar europeo, pero tienes los adaptadores para poderlos usar sin ningún tipo de problema cuando compres el vehículo. Y luego, como puedes ver, la toma de 12 voltios, lo verdaderamente interesante está aquí, porque tienes mucha capacidad eléctrica, lo cual para el trabajo en el campo o simplemente para salir por ahí de camper puede ser una extraordinaria idea para aprovechar al máximo todos los potenciales que tiene este vehículo. Un vehículo, por cierto, que ya te cuento, que tiene, por supuesto, todas las versiones 4x4 y que tiene además la posibilidad de llevar reductora en todas las versiones también de serie, y eso sí, el bloqueo del diferencial en la parte trasera, en el eje trasero, lo vamos a tener solamente como opción, independientemente de la versión que compres, que es a lo mejor un pequeño malentendido que había alrededor. No existe ninguna versión que lleve el diferencial trasero bloqueable de serie, lo tienes que pagar, es de Eaton, lo que lleva es uno central aparejado al sistema 4x4, lo que sí que tiene es reductora. Por lo tanto, estamos hablando de un vehículo para ir por el campo y trabajar por el campo, pero no de un todoterreno radical. Ahora vamos a hablar un poco de sus cotas, sus ángulos de ataque. El ángulo de vadeo es espectacular, tiene hasta 800 milímetros, y nosotros lo hemos estado conduciendo con unos neumáticos mixtos que, bueno, pues para el campo van bien, pues eso, para los caminos o para el mal tiempo que hemos estado padeciendo estos días, que desde luego ha sido un mal tiempo bastante extremo, como te voy a enseñar a continuación. Con el paseo que nos hemos dado, decidimos irnos a grabar justamente el día que cayó la gran nevada en Madrid, y no lo suspendimos, pues nos fuimos con él a la aventura y a ver qué ocurría. Vas a ver mucho material de eso ahora a continuación. ¿Qué más te puedo contar? Pues más cosas potentes e interesantes, como por ejemplo que el coche carga también en corriente continua nada menos que a 60 kilovatios y en corriente alterna a 6 kilovatios. Así que es de todos los pickups que hay en el mercado actualmente en España, con diferencia, el más potente y el que más batería tiene, nada menos que 32 kilovatios hora de capacidad. Una auténtica burrada que vamos a ver ahora cuánto nos cunde en el mundo real cuando la estamos conduciendo. Y además de ese bonito escalón retráctil, que es muy útil, tenemos otro elemento de cortesía en esta unidad también, como es nada menos que esta defensa que nos recibe y que se abre y se cierra con muchísima generosidad. Fíjate cómo se separa de la carrocería para poder subir aquí como un auténtico señor marqués. Una de las cosas, quizá la que me ha llamado la atención con más diferencia de este coche, es precisamente el mimo y el trato a los ocupantes. Así que, si te parece, me voy a meter en el interior, pero hay un dato más importante, ahora que hemos hecho así un buen repaso a las cosas técnicas de este vehículo, es que además de los 1100 litros de capacidad que tiene su caja, la capacidad de carga, debido a la tara, a la superioridad en el peso de la versión híbrida enchufable por las baterías, es distinta. La versión diésel tiene la capacidad de cargar hasta 815 kilos, mientras que esta híbrida enchufable, que tiene mucha más potencia y par, nada menos que 800 Nm, se conforma con 765 kilos de carga, precisamente por el extra de tara que tiene. Lo que tienen los dos es exactamente la misma capacidad de arrastre de remolque, estamos hablando de hasta 3.200 kilos, que no está nada mal. Así que, si te parece, dicho todo esto, nos vamos a meter en el interior, porque aquí, en esta versión, comienzan las sorpresas. Bueno, pues vamos a meternos en el interior con el escaloncito desplegado y además aquí con este imponente agarradero, con este imponente resalte para poder agarrarnos, un resalte que además, como puedes ver, está también para las plazas traseras y las plazas delanteras, de tal manera que todos los ocupantes del vehículo pueden subir y bajar con muchísimo confort y muchísima comodidad. Y seguro que ya te está llamando mucho la atención, aparte de que eso de subir y bajar es un juego de niños, el hecho de esta tapicería, a la que podemos bautizar como tapicería de color camel, que es lo último con este símil a piel que uno se imaginaría que se va a encontrar en un vehículo supuestamente duro de corte de trabajo. Y es que esta es precisamente una de las gracias de esta versión que estoy conduciendo, que una vez que te metes aquí dentro, vamos a activarlo,
lo que te encuentras es un ambiente que es cualquier cosa menos precisamente un vehículo funcional, de curro, de trabajo. Aquí sí puedes currar con él, pero el ambiente que hay en el interior, incluso los olores, son de un coche realmente y directamente de lujo. Como puedes ver, todo es muy al estilo chino, en el sentido que tenemos dos pantallas, esta pantalla incrustada que la hemos visto ya tantas veces en muchos coches chinos, en la que podemos tener información de no solamente el sistema multimedia, sino también algo de información del sistema híbrido, y en el que podemos observar la autonomía en modo eléctrico y la autonomía de la mezcla del sistema de combustión interna con el modo eléctrico. Ahora vamos a ver mucho de eso. Unos mandos en el volante bastante generosos, bastante grandes, que nos permiten manejar todo lo que es el programador de velocidad activa y los sistemas multimedia, como siempre, con un asterisco que nos viene muy bien, y un mando igualmente con las cámaras. Una cosa excelente que tiene este coche, como puedes ver, es un sistema de visualización del entorno del vehículo que nos va a ser extremadamente útil para movernos por el campo y para ver el entorno. Es fenomenal. Y es una gran diferencia que tiene con otros muchos vehículos. Todo se maneja desde aquí, desde los mandos del volante, incluidos los retrovisores, al estilo de los vehículos de Tesla. Esto no tiene ningún sentido, pero es la moda que viene y que parece que ha venido para quedarse con los chinos. Bueno, como puedes ver, podemos ir seleccionando cámaras con el perímetro del vehículo, y esto compensa en parte algo que no nos ha acabado de gustar mucho. Fíjate la vista incluso que tenemos de la trasera con el gancho del remolque, para que no haya ningún género de dudas. Te decía que compensa un poco el hecho de que estos grandes retrovisores, son de un tamaño muy generoso, no tengan la suficiente capacidad como para bajarse del todo y ver bien la carrocería. Bueno, pues podemos tirar directamente de la cámara para compensar esa pequeña deficiencia. Y como puedes ver, un puesto de conducción en el que vamos bien elevados, parece que vamos aquí subidos verdaderamente a una pick-up al estilo estadounidense, y es que es así, o sea, vamos claramente dominando por encima del tráfico, y la sensación de dominio, de bienestar, es muy, muy alta. Bueno, ¿qué te puedo decir de la pantalla? Déjame que te cuente que nos han insistido mucho con que este coche es una preserie. Ciertamente hay algunas cosas que están todavía por resolver, hay algunas cosas que tienen los menús en chino todavía, fíjate, y hay una cosa muy importante que te quiero enseñar antes de emprender la marcha, que es el tema de la retención de batería. Con este mando, con este dial o barra de poder, llámale, o barra de estado, llámale como te dé la gana, tú eliges cuánta batería quieres retener. Es decir, este porcentaje que ves aquí es el porcentaje de batería al que el coche va a dejar de gastarla. ¿Y por qué es muy importante? Porque estamos hablando de un vehículo con más de 400 caballos, con dos motores eléctricos, pero cuando tiene batería funcionando. Si te vas a ir a hacer un viaje por carretera, yo te recomiendo encarecidamente que la retención de batería la dejes en algún lugar entre el 40 y el 60%. El 50% para mí es lo ideal. ¿Por qué? Porque el coche es mucho más agradable de utilizar cuando lo estás llevando con algo de capacidad de batería que te permita subir un repecho fuerte o hacer un adelantamiento, hacer una aceleración con suficiente capacidad de batería. Ahora vamos a ver eso con un poquito más de detalle al volante, pero ya te lo adelanto. Ya ves que podemos tenerlo en modo híbrido, eléctrico puro, en modo rendimiento, es decir, la máxima capacidad de aceleración, y un modo nieve. Además podemos guardarlo. Igualmente tiene ajustes de conducción, que como muchos coches chinos nos permite variar parámetros como el tacto de la dirección, que normalmente no cambia mucho, e igualmente tenemos modos distintos en los que se nos permite apagar el control de estabilidad. Y así con todo, con la asistencia a la conducción, por cierto, tiene la posibilidad de eliminar igualmente los pitos, algo que podemos aquí tocar para que no nos moleste, y curiosamente una vez que has apagado los pitos de las señales de tráfico no se vuelve a conectar al encenderse. Esto es algo que entiendo que cambiarán porque no cumple con la normativa. Así que tienes muchísimos accesos directos al estilo Tesla, aquí puestos aquí a la izquierda, e igualmente en la parte superior para dejar el coche configurado a tu gusto absolutamente. Una cosa curiosa y llamativa que tiene, los híbridos enchufables necesitan por normativa un descargador de gases, tienen un botón, tienen que tener un botón, pues este no tiene botón físico. Para abrir el depósito de gasolina tienes que pulsar en este botoncito. Si no lo sabes, te puedes acabar volviendo absolutamente loco. Como puedes ver, hay unos botones aquí que sirven básicamente para tener acceso directo al climatizador, al menos y por lo menos las cosas más urgentes de tocar nos las han puesto aquí, y además con también una posibilidad de subir y bajar la velocidad del ventilador manualmente. Si queremos tocar temperatura no nos queda más remedio que tocar aquí. Con unos asientos, por cierto, y un volante que son ventilados, como puedes ver, y que además se pueden programar y en el futuro tendrán una aplicación. Así que completísimo, pero eso sí, querido amigo, todo por pantalla al más puro estilo chino, y como no podía ser de otra manera. Por cierto, otro detalle delicioso de este coche que habla de sus pretensiones es el hecho de tener un inmenso techo de cristal que por supuesto podemos manejar desde la pantalla o igualmente desde aquí
desde el mando físico. Como puedes ver, tiene una junta, que es la parte donde está la parte fija del techo y la parte que se puede levantar y que se puede mover. Al final, mucha más luz, y la verdad que con este interior tan alegre, es un interior muy luminoso y muy agradable. Mando del cambio automático, señores de Santana. Estos mandos que vienen de China, cuando le pega la luz fuerte, no se ve en qué posición de la palanca estás. Tendría que tener un poquito más de intensidad, estaría bien que esto lo resolvieran en el futuro. Y como puedes ver, también incluso el mando para el freno de mano es bien grande, bien generoso. Esta ruletita nos permite hacer la conmutación a tracción a las 4 ruedas a alta velocidad o la tracción a las 4 ruedas con la reductora colocada, simplemente cambiando de rueda. No hay en esta versión, en esta unidad, bloqueo diferencial. Y luego tenemos hasta un cargador para poder cargar el teléfono móvil de manera inalámbrica, como puedes ver. Y aquí, justamente aquí, me voy a mover un poquito para que puedas ver cómo tenemos el panel. Y aquí escondidito, aquí debajo, tenemos el panel para cargar el teléfono móvil, e igualmente un cajón aquí de gran tamaño para poder dejar objetos como carteras y demás, que además tiene una base rugosa para que no se muevan las cosas. Bueno, pues muchísimo espacio aquí de carga, cabe un bolso perfectamente grande. Ahí tengo yo algunos cachivaches que estoy utilizando hoy en la grabación. Y un equipo de sonido, por cierto, que suena muy bien. Buenos los asientos con tacto duro, no son unos asientos, desde luego, que uno piense que se va a encontrar en un vehículo teóricamente de trabajo, llaman mucho la atención. Y ojo, porque la verdad es que me han convencido y están verdaderamente bien. Así que si te parece todo esto, y antes de ponernos en marcha, por cierto que tenemos aquí también botoncitos para el control programado de descenso y un botón para la iluminación superior en caso de que esté disponible en el coche, y en definitiva muchísimo automatismo y muchos detalles que lo hacen un vehículo verdaderamente agradable de utilizar. Fíjate el detalle también del tirador de la puerta, qué curioso. Al principio la gente se hace un poquito un lío, pero no tiene ningún tipo de problema desde el punto de vista de la ergonomía. Está bien resuelto que esto sea así, simplemente en lugar de tirar con la mano es más fácil porque apoyamos el dedo gordo aquí y claca, ya podemos abrir. Así que si te parece, me voy a sentar en las plazas traseras, vamos a dejarnos el asiento en la posición normal porque recula cada vez que abres y cierras la puerta, está programado así para dejarte entrar y salir. Vamos para las plazas traseras y seguimos revisando esta verdadera bestia que, por cierto, va girando cuellos y llamando muchísimo la atención por allá por donde vas pasando, porque la gente, claro, de primeras no reconoce qué marca ni qué coche es. Fijaos cómo el escalón llega con esta talonera enorme bien hasta atrás. Y bueno, pues ya puedes ver que el tono en las plazas traseras es parecido al de las frontales. Tenemos un organizador en la puerta y tenemos dos plazas que no van a ser las plazas más grandes y confortables del mundo, pero con el tamaño grande que tiene el vehículo, pues es suficiente para llevar aquí dos personas atrás. Mis pies ya colocados, caben perfectamente por debajo del asiento. Tenemos aquí un portarrevistas de cortesía, que además está tapizado por dentro, y, como puedes ver, salidas de aireación atrás. No podemos seleccionar aquí la climatización, hay que hacerlo desde la pantalla del vehículo delante, y una toma USB estándar y una USB-C para poder cargar. Bien, con este techo de cristal, como puedes ver, la parte donde está mi cabeza está por detrás del techo mismo, y esto lo hace un poco más bajo. Si te compras una versión sin el techo de cristal, vas a tener algún centímetro más de altura, pero en todo caso, ni la posición aquí sentado, porque la banqueta es generosa, ni por altura es un coche que resulte agobiante, ni mucho menos, más teniendo aquí tan cerca la luneta trasera, la ventanilla, que hace que sea un coche perfectamente utilizable para 5 personas no, pero para 4 sí. Además, tenemos un asiento central que no tiene ningún tipo de elemento de cortesía. Aquí sí que, bueno, pues por la configuración particular del coche como pick-up no se ha decidido que fuera así. Y una posición también ligeramente más elevada que la de los ocupantes de las plazas delanteras para que tengas un poquito más de visión hacia adelante. Una sensación muy buena, de calidad, y para mí sorprendente, la verdad, cómo está terminado el coche y cuáles son los elementos que tiene, porque desde luego es lo último que yo me iba a esperar en una pick-up, sino que parece más bien el interior de un todoterreno actual de cierto nivel de lujo. Dicho todo esto, nos vamos a poner al volante, porque tengo algunas cosas muy importantes que contarte, así que vamos a ponernos a los mandos del coche y seguimos escudriñando qué tal es y descubriendo esta Santana PHEV 400S. Vamos allá, vamos a ponernos en marcha con este juguetito tan especial que verdaderamente me ha llamado mucho la atención, primero por la estética, luego por la calidad de acabado y luego por este sistema de impulsión tan particular que tiene y que lo hace diferente. Sí, hay una Ranger híbrida enchufable, pero a nivel de batería y de potencia no tiene nada que ver con esto. Solamente te voy a dar un detalle, un datito. 6,5 de aceleración en el 0 a 100 cuando tienes toda la batería llena.
lo cual es una auténtica salvajada pensando en una pick-up. Pero claro, es una pick-up muy peculiar. Como te decía al principio, es muy importante cómo se gestiona y se maneja la batería y los motores eléctricos para sacarle el máximo jugo a este vehículo. Yo puedo entender, porque uno se pregunta, se plantea, ¿qué necesidad hay? ¿Por qué se desarrolla una pick-up híbrida enchufable? Bueno, tiene sentido desde el punto de vista de que en concursos públicos o en determinadas empresas que van a comprar flota de vehículo, les van a exigir por normativa, sobre todo cuando es un concurso público, lógicamente también, pero a lo mejor empresas que quieren hacer una reducción de las emisiones de CO2 porque les obliga la normativa, pues van a necesitar un vehículo con etiqueta cero. Y de hecho sé de buena tinta que en muchos pliegos de condiciones de concursos públicos se empiezan a pedir pickups con etiqueta cero que hasta hace 4 días ni siquiera estaban en el mercado. Pero además también de servir para empresas, bueno, pues me llama la atención o me hace pensar y reflexionar que aquel que tenga suficiente dinero, si lo va a utilizar en una finca, poderlo utilizar solamente en modo eléctrico, moviéndose no muchos kilómetros por el interior de la finca, pues es una cosa también que te va a dar un plus de comodidad, que te permite además tener ahí ese clúster de carga hacia el exterior, en el que la pick-up se convierte no solamente en un medio de transporte, sino en un medio de trabajo para poner en marcha herramienta, para poner en marcha cualquier tipo de maquinaria que necesite electricidad. Y luego, en tercer lugar, para todos aquellos aventureros, el hecho de tener ese clúster ahí con los enchufes permite que con esa caja, haciendo la transformación que hagas, tengas directamente electricidad, con las grandes ventajas que puede tener eso respecto al mundo de la camperización que está hoy en día tan de moda. Y bueno, pues ahí directamente con 3.500 vatios te da muy bien para tener un pequeño calefactor funcionando sin hacer grandes transformaciones de poner el abuevasto ni nada de eso, ¿no? Así que me parece tremendamente interesante las utilidades que se le pueden sacar a este producto y realmente bajo mi punto de vista tiene sentido, ojo, porque la versión de la pickup menos lujosa, por precio de tarifa sin impuestos, se queda dentro de las ayudas del Estado, que no van a ser tantas para los híbridos enchufables, pero un mordisquito de entre 2.000 y 3.000 euros te vas a llevar, probablemente van a ser 2.500. Cuando yo estoy grabando este vídeo todavía no nos hemos enterado de cuánto es. Bueno, por cierto, una cosa muy interesante. Lo que verdaderamente me ha llamado la atención y mucho de este coche, y lo que para mí es más destacado y sorprendente, de ahí que le llame vehículo sorprendente, es el confort de marcha cuando estás circulando. Yo no me esperaba para nada encontrarme con un vehículo que pasara tan bien por las irregularidades del terreno y que tuviera una estabilidad lineal tan alta. Es que directamente, incluso cuando está completamente apoyado en una incorporación, en una carretera de alta velocidad, pasando juntas de dilatación, el movimiento de la carrocería es imperturbable. Es un vehículo muy estable y luego además es un vehículo que tiene un nivel de confort a nivel de suspensiones que honestamente te digo, va a haber gente que se va a comprar por ahí un Range Rover, va a haber gente que se va a comprar por ahí Mercedes-Benz o BMWs de las series más altas en carrocería sub o todoterreno, el mismísimo clase G. Un mismísimo clase G es un coche claramente menos confortable que este. Un Mercedes de la clase E sub es más confortable que este, pero no exageradamente más confortable. Claro, yo tengo una idea quizá equivocada ya, porque no he probado muchas pickups actuales, no he tenido ocasión y tampoco las he pedido, pero el nivel de calidad que tiene la suspensión de este vehículo y cómo te lleva por la carretera está claramente al nivel de vehículos sub, incluso de vehículos sub de cierto lujo. Y se puede comprar perfectamente esta Santana como un sustitutivo de un vehículo sub, con una tapa en el maletero, con una casita ahí detrás o lo que sea, lo que le hagas, porque realmente sí tiene confort de marcha equivalente al de un turismo, para mi inmensa sorpresa. Otra cosa que me ha sorprendido mucho para bien de este coche, circulando por carretera, es el hecho de que con esos gigantescos retrovisores que tenemos y con esta aerodinámica tan pésima para el rendimiento y para la aerodinámica, el coche no es muy ruidoso de viento circulando por carretera. Es menos ruidoso que muchos vehículos industriales y de carga, y en ese sentido, de nuevo, estaría más cerca de un turismo de grandes dimensiones sub, como pueda ser, por ejemplo, pues el sub más grande que hay en el mercado, como el de Toyota, o como te digo, las versiones más grandes de los subs de las marcas de lujo, que no de una pickup que yo antes haya probado. Eso con el añadido además de que si llevas el coche con la batería suficiente y vas a llevar el motor de combustión interna apagado casi, el confort de marcha dentro del coche es brutal. Así que ole por Santana y ole por los ingenieros chinos que han ido refinando este chasis, este coche, hasta convertirlo en un vehículo con el que se puede viajar perfectamente con la familia con un nivel equivalente de confort al de un turismo, cosa que yo sinceramente en mi cabeza no podía concebir, no me podía imaginar.
Y luego está el tema del sistema de impulsión que tiene Miga, ¿eh? Vamos a ver si soy capaz de centrarlo y contártelo de una manera clara. Como has visto, tú puedes configurar el coche para que funcione solo en modo eléctrico. Esto está interesante para estar por el campo, no haciendo muchos kilómetros o circulando por la ciudad. Si realmente vas a hacer kilómetros con el vehículo, yo te recomiendo que retengas batería, no tanto para guardar batería para cuando llegues a un lugar en el que no esté permitido circular con el motor encendido, o simplemente que no quieras expulsar gases, humos, sino más bien para sostener que el vehículo en el sistema híbrido siga teniendo una reserva de potencia para entregarte cuando la necesitas. Porque lo que he podido comprobar cuando le bajas mucho la retención de la batería por debajo del 20% es que si tú estás acelerando fuerte con el vehículo, estás conduciendo a cierta velocidad, al final el coche llega a un punto en el que ya no puede seguir aguantando la batería y empieza a pelear con un motor de combustión interna de 143 caballos que tiene a su vez, como nos pasa con muchos híbridos chinos en serie en paralelo, que alimentar batería y alimentar motor de combustión, alimentar batería, motor de combustión, con pequeñas micropausas que se sienten al volante y con pequeñas mermas de potencia. Para evitar eso, lo mejor, retener batería por encima del 30-40% si es posible. Si llegas a ese punto de agotar, de dejar exhausta la batería, lo que ocurre es que el coche pierde mucho rendimiento. Es alucinante cómo te puedes desplazar con esto a 150 y 160 kilómetros por hora sin despeinarse el coche. Es brutal. Yo no he visto una pickup que pueda tener esa facilidad insultante de aceleración. Claro, mientras tenemos batería tenemos 400 caballos más de eso disponibles bajo el pie. Pero querido amigo, se trata de que esto dure el máximo de tiempo en el viaje. Y lógicamente, cuando nos quedamos por debajo de esas capacidades de batería, el coche va a tener menos agrado de conducción, tanto por la merma de potencia disponible, sino también porque el ruido del motor va a elevarse bastante en el interior, cosa que tienes que tener en cuenta simplemente siguiendo esta pequeña recomendación con el coche en modo híbrido y solamente usándolo en modo eléctrico cuando sea necesario. Creo que le vas a sacar muchísimo partido. Evidentemente, cuando tiramos del motor de combustión interna con este peso, nos podemos encontrar con consumos bastante elevados. O sea, podemos estar hablando de consumos tranquilamente de 15 litros o incluso más si nos empeñamos en seguir pulsando el acelerador una y otra vez. Pero por lo demás es un vehículo muy agradable de utilizar y que bien pensado, bien llevado, pues no vas a tener absolutamente ningún problema. Ahora mismo a mí me está dando un consumo combinado de 16,4 litros entre lo que ha consumido de batería y de combustión. Es la suma de los dos. Realmente el consumo en este coche ahora mismo estaba siendo de aproximadamente 12,5-13 litros. Y una cosa que no me ha gustado también y que tendrían que revisar es que hay ciertas vibraciones que llegan al interior y al principio tenía mi duda si había algún problema con el alineado de las ruedas o había algún tipo de problema de equilibrado en las ruedas o algo en la transmisión, pero no es eso. Es simplemente que hay un momento de resonancia a un régimen específico del motor cuando está cargando la batería, hace cierto ejercicio de carga cuando no estamos circulando a una velocidad muy alta para darle un poquito de margen de carga a la batería. Esa vibración en el interior le quita parte de esa buenísima nota que tiene el coche a la hora de ser valorado como híbrido enchufable y eso tendrían que revisarlo. Evidentemente hay algunos defectos igualmente de bisoñez, sobre todo en el sistema multimedia que está por terminar de cocinar, menús en chino, por ejemplo el RDS no le ha funcionado durante la prueba y las emisoras de radio como siempre siquiera tenemos información de dónde estamos tocando. En definitiva hay una serie de cosas que tienen que revisar y tienen que mejorar, pero por lo demás muy buenas sensaciones y mucho mejores de las que yo me esperaba, teniendo en cuenta que esto se trata de una pica. Así que si te parece, vamos a irnos al campo y vamos a echar un vistacillo a ver qué es lo que pasa por ahí. Las cualidades todoterreno de este Santana 400 han podido ser puestas a prueba parcialmente, porque nos ha caído la mundial en el tiempo que teníamos dedicado para ello. Es un coche que con una altura libre al suelo de 240 milímetros está por encima de la media. Y sus cotas todoterreno pues no están nada mal, la verdad. Tiene un ángulo de ataque de 31 grados y uno de salida de 26 grados. Y destaca por un ángulo ventral de 39,5 y sobre todo por esos 800 milímetros que te decía de cota de vadeo, acercándose al metro, que están muy bien. Lo sitúan, como digo, en una posición intermedia entre los vehículos pick-up más orientados al campo y por detrás de los todoterrenos radicales, como es lógico, pero con unas buenas cotas, aunque al final, más allá del todoterreno extremo, que es algo que no se va a practicar con este vehículo, lo que marca la diferencia son, entre otras cosas, el sistema de tracción con el bloqueo de diferencial, que es opcional, no lo tenía esta unidad, y también unos neumáticos apropiados para una conducción ya verdaderamente off-road. En este caso llevaba unas ruedas de todo tiempo que tenían lo básico, lo mínimo, para circular eso muy bien por caminos con un nivel de confort y de aislamiento verdaderamente destacable. A partir de aquí, ¿vehículo todoterreno? Sí, todoterreno extremo
extremo? No, desde luego que no, pero no existe ninguna pickup que cumpla con eso, más allá a lo mejor del Jeep Gladiator, que tampoco es el campeón en ninguna categoría, eso sí tiene un ángulo de ataque brutal. Por lo demás, como te decía, un producto que nos ha sorprendido para bien por las calidades con las que está construido y por sobre todo sus cualidades ruteras, tanto en caminos como en carretera, un coche con el que uno se puede aventurar por el campo con ciertas seguridades y sobre todo con un nivel de espacio para cargar y para transportar muy destacado. Interesante este renacer de Santana, veremos qué nuevas sorpresas nos traen, nos deparan, porque ya vienen en camino más vehículos y específicamente coches SUV, veremos con qué nivel de todoterreno. Nos vemos en el próximo vídeo y espero tus comentarios a ver qué te ha parecido. Si no lo hiciste, suscríbete en el canal. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.